Seguimos en la noche. Antes de iniciar la sede vacante, Benedicto XVI tuvo fuertes palabras para los miembros de la Iglesia, a quienes llamó a la unión y a la reconciliación. Tras el cónclave que inició este martes, el mundo católico verá si los 115 cardenales electores atendieron el llamado del hoy Papa Emérito o continuarán las supuestas pugnas en la curia romana. Benedicto XVI preparó su partida del Vaticano desde el 11 de febrero pasado, cuando anunció su renuncia. Y al tiempo que organizaba su salida y el inicio de la sede vacante, comenzó a dejar mensajes de unión a la Iglesia. Pienso en particular en las culpas de la unidad de la Iglesia, en las divisiones en el cuerpo eclesiástico. Vivid la Cuaresma en la máxima unidad eclesiástica. Aunque su cuerpo se veía débil, el Papa Ratzinger no dejó de imprimir la fortaleza en la palabra, la misma que caracterizó su pontificado. Intentar superar el individualismo y rivalidades es un signo precioso para los que están lejos de la fe o los indiferentes. ¿A quién se refería el obispo de Roma cuando habló de individualismo y rivalidades? Con esta declaración, Benedicto XVI quería revelar con sus palabras que dejaba al papado en medio de pugnas internas entre las diferentes facciones del catolicismo. Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los señores cardenales llamados a la delicada tarea de elegir un nuevo sucesor en la cátedra del apóstol Pedro. ¿Será que el Papa Ratzinger se hizo a un lado para ayudar a una unión de la Iglesia Católica y por eso juró obediencia a su sucesor? Benedicto XVI hizo esta declaración antes de iniciar la sede vacante. Desde hoy prometo respeto incondicional y obediencia al nuevo Papa. El Papa Emérito pasa sus días en Castel Gandolfo, como se ve en esta imagen revelada por la prensa italiana. En 600 años, Joseph Ratzinger es el primer Papa Emérito que observa con atención el desarrollo del cónclave y conocerá el rostro de su predecesor. ¿Podrá Benedicto XVI ver que un pontífice actúe con la fortaleza que reclaman sus palabras? Muchos están preparados para rasgarse las vestiduras ante los escándalos y las injusticias, por supuesto cometidas por otros, pero pocos parecen disponibles a actuar de corazón, en base a su propia conciencia y a sus propias intenciones. Por ahora no hay humo blanco sobre la Capilla Sixtina y estas preguntas quedarán resueltas una vez concluya el cónclave. Respuestas que vendrán cuando el mundo católico conozca el nombre y el rostro del nuevo vicario de Cristo en la tierra. En nuestros estudios, señor Luis Daniel Londoño, pareciera que Benedicto XVI conocía algo que el mundo no conocía sobre lo que pasaba al interior de la Iglesia Católica. En sus últimos discursos, casi de una forma tácita, llamó a la unión, pero también habló de individualismo, de rivalidades. ¿Qué podía conocer Benedicto y si esto estuvo ligado a su renuncia? Sí, hay una parte muy importante que es la revelación de ciertos documentos que llevan a lo que se denomina el Batilix. Y según estuve indagando en varios diarios, uno español y otros diarios italianos, el Papa cuando recibe esos documentos, dicen quienes conocieron de cerca la situación, que el Papa se estremeció y que prácticamente al único que se atrevió a comentar la situación de la Iglesia fue a su hermano. Entonces, considero que efectivamente los Batilix o los documentos fueron parte fundamental en la renuncia sin que hubiese sido el motivo principal, pero sí está dentro de, diríamos, de esas posibilidades. Tú sabes que de todas maneras los documentos no se han revelado, se conocen sí, detalles, algunas cosas, lo que la prensa ha indagado y todo lo que se ha dicho al respecto, pero igual me parece que tiene coherencia con lo que el Papa dice al hablar de rivalidades y divisiones. Creo que hay una coherencia perfecta en ese sentido. Señor Daniel Álvarez, sobre las últimas palabras de Benedicto, pareciera que, aunque como usted lo dice, él nombró a muchos de los cardenales que están votando hoy, él sabía que algo estaba pasando dentro de la Iglesia Católica y tenía que dejar limpia su gestión, su pontificado antes de entregarlo. Sí, yo creo que Benedicto, el legado, déjeme decir, el legado de Benedicto XVI no está asegurado. Este hombre fue parte del nivel más alto de la curia, la mano derecha de Juan Pablo II desde 1981 hasta que fue elevado a Papa en el 2005. Este hombre vio muchas cosas, él sabe muchas cosas y esa renuncia tiene también un aspecto muy interesante. De cierta manera
puede significar un arrepentimiento de parte de él, donde él se retira a la oración, como él mandó, por ejemplo, a Marcial Maciel de Goyao retirarse a un convento, orar y pedir perdón por sus pecados. Así que hay mucha más ambigüedad en el papado y el largo servicio de Benedicto a la Iglesia Católica. El problema grande va a ser, repetimos, en qué dirección va a ir todo esto, si las facciones en este momento reunidas en el cónclave estarían dispuestos a arriesgarse a nombrar un papa que le pueda, como primer acto, ¿no? Como papa, pedir la renuncia de unos cuantos. ¿Qué va a hacer la iglesia con Darío Castrillón Hoyos de Colombia, que manda una carta en el 2001 felicitando a un obispo francés porque no entregó un sacerdote pedófilo a las autoridades? Y después Darío Castrillón Hoyos se esconde detrás de Juan Pablo II diciendo que Juan Pablo II le dio el permiso de diseminar esa carta a todos los obispos católicos. ¿Qué va a hacer Oscar Andrés Madariaga de Honduras cuando se enfrenta a este papa? Cuando Oscar Andrés Madariaga acusó a la prensa liberal norteamericana de haber estallado esta crisis que no existía, ¿no? Los sacerdotes pedófilos en Boston, porque era íntimo amigo de Bernard Law. Así que hay muchas interrogantes en torno a Benedicto XVI y en torno también a estos cardenales que ya he mencionado. Ahora, señor Luis Daniel Londoño, ¿qué tan cerca es la posibilidad de que el próximo papa no sea un papa joven, sino también un papa más viejo y tengamos otro papa de transición? Yo considero que en virtud de lo que está ocurriendo en la iglesia, no convendría un papa realmente joven, porque sería prolongar un pontificado por muchos años. Y en cierta medida estos acontecimientos no garantizan de ninguna forma, diríamos, acciones efectivas en la iglesia, porque no hablemos de continuidad del Papa, sino que hablamos sobre todo de situaciones que pueden estar ahí ligadas a actos de corrupción y a otras situaciones, en el caso de que el Papa realmente no fuese un Papa de una línea progresista, sino de una línea conservadora. Sería el gran peligro. Si fuese una línea progresista, pues sería bienvenido realmente y sería de una gran conveniencia para la iglesia, porque habría un real ayornamiento, como lo denominó Juan XXIII en su época, un abrir las puertas, un airear la iglesia. Pero en caso contrario sería muy peligroso y creo que no saldría un papa joven. Yo considero que va a pasar por ahí de los 70. ¿Usted qué piensa, señor Álvarez? Un papa joven, hace falta un papa joven, un papa profético. Incidentalmente, la frase que usé, que fue muy dura quizás para los televidentes, cortar cabeza, no es mía, es de los profetas del Antiguo Testamento, que cuando el templo de Dios estaba corrupto, había sacerdotes corruptos, ellos llegaron al templo y cortaban cabezas literalmente. No estoy diciendo literalmente que hay que cortar cabezas, simplemente pedir renuncia. Pero hace falta un papa joven que tenga las energías, la fuerza de voluntad, la verticalidad para llevar cambios reales al Vaticano. En este momento un Odilo Scherer de Brasil, el nombre está sonando mucho, es un buen administrador, un hombre que es independiente de muchas cosas turbias que han pasado en el Vaticano, y para mí Christoph Schönborn es el cardenal más completo que reúne los requisitos para ser un papa reformista, porque ese sí se ha enfrentado directa y abiertamente por 2 décadas a la cultura de corrupción, complicidad del silencio y falta de transparencia. Un papa joven, reformista y profético es lo que la Iglesia de Dios necesita. Para terminar, señor Álvarez, Benedicto XVI está, por supuesto, retirado, está, según como él lo ha dicho, orando por la elección de su sucesor. Pero ¿cree usted que vamos a seguir viéndolo en el silencio o él puede influir en cierta forma luego de la elección de este papa en los destinos de la Iglesia Católica? Hay que entender que se dice que había una encíclica inédita de Benedicto XVI que no fue terminada, obviamente. Quisiéramos saber lo que este hombre estaba escribiendo en esa encíclica. Tiene un informe de 300 páginas sometido a él antes de renunciar por 3 cardenales, que habla de otros escándalos profundos en la iglesia, que implica a cardenales en la curia en Roma. Y este hombre va a vivir apenas unas cuadras del nuevo papa. Este hombre sabe mucho, bueno y malo. Él sería un gran confidante del nuevo papa y le puede advertir de muchas cosas que él vio que están pasando en el Vaticano, y puede ser un gran guía y consuelo a este nuevo papa e inspirarlo a seguir con las reformas que son tan necesarias para la iglesia. En Miami, Florida, señor Daniel Álvarez, teólogo de la Universidad de Harvard, muchas gracias por habernos acompañado en la noche. Gracias. Termino con usted, señor Luis Daniel Londoño. Tenemos por primera vez un papa emérito, es decir, mientras está vivo estamos eligiendo otro papa.
¿cómo pensar entonces que no vaya a influir en los destinos de la Iglesia Católica Benedicto XVI? Pues claro que va a influir, o sea, va a influir. Lo que pasa es que la interpretación del término influir hay que saber interpretar. Influir en el sentido del conocimiento, por ejemplo, de lo que él tiene de la Iglesia y de las situaciones de conflicto como se han descrito a lo largo de este programa. Influir inclusive en materia doctrinal, porque recordemos que Ratzinger ha sido el teólogo del Vaticano. Independientemente de un pensamiento conservador, es el teólogo el que ayuda a hacer discernimientos sobre elementos fundamentales de la doctrina para nuestro tiempo. Entonces, por supuesto que va a influir. Y yo daría otro elemento muy importante, porque no va a influir espiritualmente a través de lo que él hace en materia de oración, de reflexión, y de alguna forma aconsejar al nuevo Papa sobre lo que le podría convenir a la Iglesia en esos momentos tan complicados que tenemos. En las decisiones también. En las decisiones también, claro. ¿Por qué no? Quiero agradecerle mucho a Luis Daniel Londoño, humanista, licenciado en Teología, por habernos acompañado. Muy amable. No, a ti, muy amable por la invitación. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter, @ntn24, también @segurizatiNTN24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.